Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. En la vida podemos encontrarnos con un dilema. Bueno, uno de tantos. Pero el dilema al que haré referencia en esta oportunidad tiene que ver con el caminar de la vida. En más de una ocasión hemos dicho que la vida es un camino. Pero ¿quién ordena el camino por el que debemos caminar en esta vida? ¿Dios o nosotros mismos? ¿Dios o el hombre? Espero poder aclarar, aunque sea en parte, este interesante dilema. Para iniciar, les llevaré a leer el Salmo 37, versos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Quién ordena o dictamina los pasos del hombre, del ser humano? ¿Es Dios o la persona misma? Ahora, si es Dios, ¿qué responsabilidad moral tendría el ser humano frente a sus decisiones? Y si es el hombre, ¿significa que Dios es impotente frente a los actos cometidos por el ser humano? Si ustedes se fijan, esto no es tan fácil de dilucidarlo de buenas a primeras. Muchas veces decimos, si Dios quiere va a ocurrir, si no, no. Pero luego nos queda otra cosa. ¿Qué del libre albedrío? ¿Acaso el ser humano es simplemente un muñeco manejado por un ser supremo? Creo que es importante aclarar esto para no caer en contradicciones doctrinales. El pasaje que leíamos dice claramente que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Bueno, como siempre decimos, la Escritura debemos interpretarla dentro de su contexto. La voluntad de Dios es algo que no siempre se comprende bien, pero es fundamental, es sumamente importante que sepamos cómo opera. Primeramente, la voluntad de Dios es soberana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay nada que Él no sepa, que no hay nada que Él no pueda hacer. Quiere decir que su voluntad está por sobre todas las demás voluntades del universo. Pero cuidado, Dios no suprime las demás voluntades. En cierto modo permite el libre accionar de las demás voluntades. Por eso se habla también de la voluntad permisiva de Dios. Quiere decir que hay voluntades que se oponen a la voluntad de Él, que eventualmente se rebelan contra Él, que siguen en funcionamiento, básicamente porque Él, Dios, en su soberanía, se lo permite. Pero hay otra forma de interpretar la voluntad de Dios, y es la voluntad prescriptiva. Quiere decir que Dios tiene un plan, tiene un propósito, podríamos decir positivo, óptimo para la humanidad, para la creación entera, siempre y cuando se cumpla lo que Él ha determinado. Quiere decir también que el ser humano no es un muñeco, no es un robot que finalmente va a cumplir lo que Dios determinó para él sin poder hacer nada al respecto. Esto no es así, porque Dios va a respetar la voluntad del hombre y va a premiar a quienes cumplan su voluntad perfectiva o perfecta voluntad, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Contextualmente, David, autor de este salmo, comienza hablando de una generación que es la generación de los malos, refiriéndose no solo a aquellos que actúan con violencia, que cometen actos despreciables contra sus semejantes, sino a aquellos que han oído la invitación de Dios, que han sido confrontados
con la gracia de Dios, con la oferta del Evangelio, y sin embargo han determinado dejar a Dios fuera de sus vidas. Sobre ellos, dicen los primeros versículos, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Terrible será el final de aquellos que rechazan la oferta del Evangelio de Cristo. La exhortación que hace David en este salmo es a confiar en la voluntad de Dios, a no permitir que las circunstancias difíciles generen inestabilidad, desaliento y que finalmente vengan a robar la bendición de Dios para sus hijos. De este salmo se desprenden exhortaciones tan vitales como deleítate en el Señor, o encomienda al Señor tu camino y confía en Él, o guarda silencio ante Dios y espera en Él. También dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el verso 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Quiere decir que hay que tener en cuenta varias cosas antes de interpretar correctamente los versos 23 y 24 que leíamos al inicio. Una de las cosas que podemos notar es que Dios en su soberanía tiene determinado el fin que aguarda cada persona según sus obras. Frente a esto, la exhortación es a confiar en Dios, a esperar en Él, a depositar todas nuestras cargas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es quien ordena los pasos de cada persona. Quiere decir que Él es justo juez, quien en definitiva va a aprobar o va a rechazar el camino que cada persona haya transitado en esta vida. La palabra hebrea para ordenados en este versículo significa fijados o preestablecidos. Quiere decir que Dios no trabaja con una agenda diaria, que Él no planea nuestro camino por día, por semana o por año adelantado, sino que Él tiene un plan completo de vida para cada creyente. A partir de allí, el cristiano goza de esa gracia perfecta. Por eso dice el salmista que Dios ordena los pasos refiriéndose a los creyentes, y Él aprueba su camino. Si el creyente cayere, es decir, si titubeara y eventualmente sucumbiera, Dios en su bendita gracia le sostendrá de su mano para que no ruede por el suelo. El camino predeterminado por Dios es su Hijo mismo, el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cristo mismo es nuestro camino a la gloria y a la vida eterna. Él es quien nos guía y nos patrocina hasta llegar a nuestro destino final. Nuestro camino terminará en sus tiernos brazos. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quiere decir que nosotros sabemos nuestro destino, pero no sabemos la ruta que Jesús va a tomar para llevarnos hasta allá. Ninguno de nosotros puede saber cómo será el resto del viaje. Este camino lo conoce únicamente Dios en su omnisciencia. Pienso que todos los que estamos allí escuchando esta palabra en esta mañana, vamos camino hacia esa gloria eterna. Y en ese camino Dios ha dado ciertas metas, ha dado sueños, ha dado visiones, ha dado estrategias para poder seguirlas. Pero nadie puede decir que Dios le haya delineado todo su camino a ciencia cierta. Nadie puede saber qué giro puede dar su vida el día de mañana.
Cuando Jacob ya era anciano, le describió su camino al faraón cuando le dijo: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Aquí la palabra malos significa calamidades, aflicciones, dolores, problemas, adversidades. A eso se refiere cuando habla de días malos. Cada uno de nosotros podría decir esto que dijo Jacob. Obviamente nadie puede decir que ha peregrinado 130 años, pero sí que en su vida ha tenido días buenos y días malos. Hay ciertos periodos de nuestro peregrinaje terrenal que si dependiera de nosotros los olvidáramos. Y por supuesto Dios nos ha dado toda clase de bendiciones y muchas veces hemos visto claramente su obra a nuestro favor. Sin embargo, ¿qué no daríamos por saber de antemano que todo va a salir bien en el futuro? Pero no es así. Dios no obra de esa manera. Su voluntad para nosotros la va desplegando poco a poco como quien despliega un pergamino. Por tanto, el camino del creyente es un camino de fe. Es un camino que ha sido ordenado, que ha sido preplaneado por Dios. Todo lo que tenemos que hacer entonces es confiar en Dios, es descansar en sus promesas, es guardar silencio y esperar en Él y decir: si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y es muy reconfortante saber que la voluntad de Dios es perfecta para nosotros, que este conocimiento nos ayude a descansar, sabiendo que Dios siempre conoce, sabe por lo que estamos atravesando y en definitiva nada escapa a su control, a su soberanía. En realidad Dios desea ordenar los pasos de cada persona. Sin embargo, muchos se han entregado a su propia sabiduría, exponiéndose a los resultados de sus malas decisiones. Si bien el ser humano puede pensar libremente y puede enfocar su propio camino, es el deseo de Dios ayudarnos o ayudarles a fin de que a fin de que nos enfoquemos correctamente hacia adelante. Seguir los pasos ordenados por Dios quizá no nos resulte del todo fácil. Tarde o temprano nuestra naturaleza protestará. Nos resultará mucho más fácil dejarnos arrastrar por la corriente, pero el Señor dijo que si alguno quería seguirle, debía negarse a sí mismo y debía tomar su cruz cada día. El Señor Jesús vivió una vida ordenada por Dios. Nunca tropezó en su propósito. En Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Quiere decir que Jesús siempre fue obediente a su Padre. Sin embargo, eso no le evitó llegar a la cruz. Por el contrario, allí completó la obra por la cual Él vino a este mundo. Y otra cosa muy importante que puntualiza David en este salmo es que cuando el hombre, se refiere al creyente, cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Amados auditores, el camino al cielo nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil ser un discípulo de Jesucristo en medio de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. La vida cristiana es una vida de oposición al mundo. Sin embargo, Dios prometió estar con nosotros siempre, cada día de nuestra existencia terrenal. Aún esas lágrimas que has llorado en la intimidad de tu cuarto, el Señor las conoce y las enjuga. Cuando tus piernas ya no soportan el fragor de la prueba y caes, Él te sostiene con su mano poderosa. Si algo nos está diciendo el Señor en este día, es que debemos continuar, seguir adelante, que si has caído, Él es tu ayudador, que si te sientes solo, Él es tu compañero fiel, que si te han defraudado, Él nunca te defraudará. Quizá hemos llegado hasta instancias
de la vida donde has gastado tu armadura. Como dice aquel coro, ¿recuerdan ustedes? Pero ¿qué importa si esa armadura se ha gastado en buena lid? Los verdaderos conquistadores no conocen fronteras, no son atajados por las estructuras, simplemente porque ellos ven más allá de las fronteras y más allá de las estructuras. El Señor no permite jamás que luchemos solos. Por eso es necesario, estimados, que confiemos en Él. Y Él es quien dará la victoria poderosa y definitiva. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Estos son principios sólidos para edificar una vida que de verdad refleje lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha dado no solo una vida eterna, sino una vida abundante. Esa vida es la que debemos reflejar, no porque estemos exentos de problemas, sino porque el Señor lucha por nosotros. La gracia de Dios sostiene a sus hijos en todo momento. Sobre aquellas dificultades que tantas veces nos desconciertan y abren una puerta al enemigo para llenar nuestras cabezas de dudas y temores, quisiera decir lo siguiente. Primero, que son inherentes a esta vida. En otras palabras, siempre vamos a tener que enfrentarlas. Nada garantiza lo contrario. Sí, habrán días malos, habrán días complejos y difíciles. Y este año que estamos comenzando, aunque recién lo estamos comenzando, de algo podemos estar seguros. Habrán días soleados, pero habrán noches muy oscuras. Y no necesito ser un profeta para saberlo, porque simplemente la vida es así. Por tanto, no pensemos en cómo hacernos a un lado de los problemas, sino cómo los vamos a enfrentar. La diferencia la vamos a marcar no en que no vamos a tener problemas y dificultades, sino en cómo reaccionamos frente a estas circunstancias. No digo que la carne no se duele y que rueden lágrimas por nuestras mejillas eventualmente, pero la fe en Cristo, la confianza en Él marcará la diferencia. Como dice Job 35, Él es quien da cánticos en la noche, aún en las noches más oscuras de nuestra existencia. Segundo, todo será igual hasta que empecemos el proceso de cambio. Debe haber una actitud y una disposición al cambio. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes. Nada va a cambiar a menos que iniciemos en nosotros mismos el proceso de cambios, obviamente confiando en el Señor. Debemos atrevernos a dar pasos de fe, a salir del status quo y lanzarnos a los desafíos de la fe. Quizá vamos a fracasar, no importa. Lo importante es que fracasamos intentándolo, no sé si me explico. Solo cuando abracemos empresas de fe, aprendamos a correr riesgos en el Señor, experimentaremos lo nuevo de Dios. Aquellos odres nuevos de los cuales habla la Escritura. Si dejamos la comodidad del barco y saltamos a caminar sobre las aguas, solo entonces sabremos que para el que cree todo le es posible. Solo hay que atreverse. Y si caemos, bueno, si nos caemos, nos quedaremos postrados porque Dios nos sostiene con su mano. Tercero, cualquier cosa distinta, cualquier cosa diferente que empecemos a hacer hoy, producirá múltiples resultados. Usted puede sembrar una semilla y obtener una gran cosecha, pero hay que atreverse. No nos sentemos simplemente a esperar la bendición. Salgamos a buscarla. Salgamos de nuestra comodidad y entreguémonos al propósito de Dios para nuestras vidas. El Señor lo dijo. El Señor nos mostró cuál es el sentido que debe gobernar nuestra vida. Por lo tanto, no nos quedemos allí. Si plantamos una semilla de mostaza, cosecharemos enormes árboles,
Por eso basta de pasividad, basta de aletargamiento. Hay que levantarse, hermanos. Hay que levantarse en el nombre del Señor Jesús, creyéndole a Él. No sabemos la ruta que hemos de transitar, pero tenemos una promesa segura para el futuro. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué maravilloso es esto, ¿no? Damos la gloria al Señor. Un pasado difícil no tiene por qué ser un futuro difícil. Dios quiere que experimentemos cosas que no hemos experimentado antes. Tenemos una promesa de destino, pero es necesario movernos. Es necesario activarnos en lo concerniente a nuestra vida espiritual. Siempre podemos avanzar. No podemos quedarnos a medio camino. Hay mucho más hacia adelante. Por lo tanto, es necesario obrar en fe. Es necesario caminar en fe. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Una confesión por sí sola no es suficiente. No basta solamente ser oyentes de la palabra de Dios, es necesario ser hacedores de ella, dice Santiago 1:22. Una vez escuché a alguien decir que una confesión sin acción es una ilusión. El hecho de confesar algo no quiere decir que después nos sentemos a esperar. Debemos tener claro que la fe trabaja con realidades. Es decir, debemos estar conscientes de nuestra situación actual. Debemos ser muy críticos de nuestra vida espiritual, de la propia, no la del hermano. No editemos la realidad. Por el contrario, debemos aceptarla, analizarla y provocar los cambios que sean necesarios con la ayuda del Señor. Si el médico nos examina y dice que tenemos una enfermedad, no basta con decir, no, yo estoy sano. Es necesario someterse al tratamiento que el médico disponga. El precio pagado por Jesús en la cruz no es solo para que seamos salvos, fue también para que seamos sabios, para que tomemos sabias decisiones con responsabilidad. Hay gente que confiesa todo el tiempo, pero no acepta responsabilidades. Reconoce sus falencias, pero no hace nada por remediarlas. No se apropian de la responsabilidad que les compete como hijos de Dios. Si alguien se endeuda más de la cuenta, bueno, no pida un milagro financiero. Pídale a Dios dominio propio para no gastar lo que no tiene. Enfrentar la realidad tiene un efecto poderoso en la vida. Y terminaré compartiendo algunos consejos para enfrentar las dificultades que seguramente se presentarán. En primer lugar, nunca permitas que el temor te domine. Hay pasajes en la Escritura que siempre debemos tener en cuenta. Y está, por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben? La fe y el temor son dos fuerzas opuestas. Nunca caminan juntas. Si tenemos fe, el temor jamás podrá vencernos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Hay algo más para tu vida. De los valientes es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Dios ha prometido darnos la victoria. Pablo dice en 2 Corintios 2, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Quizás confabularán contra ti, pero mientras otros preparan tu caída, Dios aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. El salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria al Señor. Podrán quitarnos cosas, pero ninguna de ellas se compara con las bendiciones que Dios ha prometido. Por lo tanto, aunque hay un año incierto delante nuestro, también está la gracia y la bendición de Dios a disposición de los que creen en Él. Nada es imposible para el que cree. Puede haber un mar rojo, puede haber un Jordán delante de ti, pero podremos atravesarlo porque el más grande, el Señor de los ejércitos, está con nosotros. Aleluya. En segundo lugar, vigila tu actitud. Nuestra actitud siempre debe ser, esto también pasará.
Yo no sé cómo saldré, pero Dios permitirá que pase. Este es un problema temporal. No estaré quejándome todo el tiempo porque Dios está a mi favor. Examina tu actitud. Examina tus palabras. Nunca pongas en duda en las tinieblas lo que Dios te dijo en la luz. Si el Señor está conmigo, entonces no me convertiré en un montón de quejas y de pesimismos. Hay promesas gloriosas para los hijos de Dios. Creo que es tiempo de empezar a llamar las cosas que no son como si fueran, como dice Romanos 4:7. Porque así es como actúa la verdadera fe. No necesita ver, solo cree porque Dios ha hablado. Impregnémonos de la palabra de Dios. Si es así, no nos ahorraremos nos ahorraremos muchos dolores de cabeza. Que nuestros labios en fe declaren la victoria que el Señor nos ha prometido. En Números 23:19 habla acerca de Dios y dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En tercer lugar, escúchalo bien, no presentes excusas. La verdad es que somos muy dados a las excusas. Creo que es tiempo de tomar responsabilidades concretas. El Señor no nos pedirá algo que no podamos hacer, así que basta de decir yo no puedo. ¿Te imaginas que el Señor hubiera presentado excusas para no ir a la cruz? Estaríamos perdidos, pero Él no lo hizo. No lo hagamos tampoco nosotros. Hay un viejo refrán que dice, la excusa agrava la falta. No sé si estará vigente todavía eso, creo que sí. Las excusas deben irse en retirada y deben dar lugar a la disposición, deben dar lugar al ánimo. En cuarto lugar, no permitas que los fracasos se internalicen. ¿Sabes por qué se hunden los barcos? Porque el agua se les mete adentro. Y claro, nosotros no somos barcos, pero no permitamos que lo que pasó afuera se meta dentro nuestro. No te quedes llorando por la leche que se derramó. Hay cosas demasiado valiosas hacia adelante para quedar a medio camino. ¿Qué importa si alguien habló mal de ti? ¿Qué importa si alguien te traicionó? ¿Qué importa si Dios está de tu lado? Estimado, no internalices tu problema. No permitas que se encarne. Si estás aquí, si el Señor te tiene con vida en este día, es porque aún no te has rendido. Pues no lo hagas. Hay tantas personas que se alejan del Señor, a veces por cosas tan irrelevantes. Prefieren el mundo nuevamente. A veces uno sale a hacer algún trámite y encuentra personas y dice, y pensar que esa persona también participó con nosotros en la iglesia un tiempo. No, hermano, esta carrera no debe llegar hasta la mitad. Hay que proponerse llegar a la meta. En quinto lugar, aprende de tus errores. Por supuesto, se puede aprender mucho de los errores. Todos estamos propensos a equivocarnos, a cometer errores y claro, no son para nada divertidos, pero sabes, los errores son oportunidades para aprender lecciones importantes. Recuerda, no es plan de Dios que te quedes postrado, su mano te sostendrá. Si te has equivocado o como yo que me he equivocado muchísimas veces, no por eso desmayemos. Los errores nos recuerdan simplemente que somos humanos, que aún no hemos sido glorificados y que por ende necesitamos al Señor permanentemente que nos dé sabiduría y que nos dé fuerzas para vivir. Cristo es el Dios de la segunda oportunidad. Cristo es el Dios de la nueva oportunidad. Y en sexto lugar, deja ir el pasado. Nadie ha tenido éxito en la vida volviendo al pasado. Los automóviles tienen un tremendo parabrisas para mirar hacia adelante y para mirar hacia atrás. Todo lo que tiene es un pequeño espejito. ¿Por qué? Porque el chofer no puede pasarse el tiempo mirando hacia atrás. Sería un verdadero peligro en la ruta. Lo que el chofer necesita es mirar hacia adelante. Y a veces por necesidad, claro, mira hacia atrás, básicamente para saber de qué manera debe seguir su marcha hacia adelante.
Así debemos ser con nosotros mismos, con nuestra vida. Un gran parabrisas hacia adelante y si es necesario mirar el pasado, lo hagamos con un espejo retrovisor pequeñito, porque no necesitamos más. Cada vez que termina un día y comienza uno nuevo, es porque Dios nos está ofreciendo una nueva oportunidad para hacer bien las cosas, para deleitarnos en su presencia, para que asumamos nuevos desafíos. Y lo último, a raíz de todo esto, como un bonus track, básicamente, administremos bien el tiempo. Hay tiempo para todo. Nadie tiene más ni menos tiempo que el otro. La diferencia está en cómo administramos nuestro tiempo. Nunca digas yo no tengo tiempo, porque el Señor a todos nos dio la misma cantidad de horas cada día. Todo lo que tenemos que pedir es ser buenos mayordomos, buenos administradores de nuestro tiempo. Terminaré esta reflexión llevándolas a escuchar las perennes palabras de Dios a su siervo Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.